El Arca del Pacto. Historia bíblica. En Éxodo 25:10, Moisés recibe el mandamiento y las instrucciones específicas para construir un arca de madera de acacia. Dentro de tal arca deberían colocarse las estatuillas de la ley, las cuales Dios estaba por dictar a Moisés. Por encima del arca, pero sin cubrir por completo, el arca debería de ir una placa de oro sobre la cual habría dos querubines con sus alas en alto, frente el uno del otro, cubriendo el arca. Dios prometió hablar a Moisés directamente desde el espacio entre ambos querubines para darle las instrucciones y los mandamientos en referencia a los israelitas. El arca fue diseñada para ser un símbolo de la presencia de Dios en medio de su gente. Es la enseñanza común del Antiguo Testamento. En el lugar del propiciatorio, el cual estaba entre los dos querubines, también se refería como el asiento de gracia. Una vez al año los sacerdotes entraban a la santa tienda, donde se encontraba el arca, y rociaban la sangre de un animal sacrificado para expiar o pedir perdón por el pecado del pueblo de Israel. El día de la expiación del Antiguo Testamento pasa a ser obsoleto cuando Jesús se convirtió en el pacto directo entre Dios y la humanidad por medio de su sacrificio en la cruz, por la cual nuestros pecados son perdonados. El arca del pacto era un cofre hecho de madera de acacia, de 2 codos y medio de largo, algo así como 4 pies, 1 codo y medio de ancho y 1 codo y medio de alto. Estaba cubierto de oro por dentro y por fuera, y estaba ornamentado con molduras de oro por todo su alrededor. Se le añadió una argolla de oro en cada esquina, por las cuales pasarían 2 palos de madera cubiertos en oro que servían para cargar el arca. Se cree que el arca del pacto también contenía otras cosas como una vasija de maná de cuando Israel estuvo en el desierto para recordar el amor, provisión y cuidado de Dios. Igualmente se cree que el bastón de Aarón estaba en el arca para simbolizar el liderazgo y el sacerdocio dado por Dios. El arca sagrada del pacto fue construida en el monte Sinaí y fue llevada con los israelitas a Canaán. Cuando Israel fue conquistada por los filisteos, el arca fue llevada de Silo para que Yahweh ayudara a su gente. Cuando los filisteos capturaron el arca, inmediatamente les sucedieron muchas desgracias, por lo que pensaron que la posesión del arca era nociva para ellos, y la devolvieron. El arca sagrada del pacto fue puesta en una tienda santa para los sacerdotes, hasta que el rey Salomón la colocó en el templo santísimo, donde fue puesta debajo de la imagen de las alas de los querubines. Éxodo 25:10 al 22. Harán también un arca de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y medio, su anchura de 1 codo y medio, y su altura de 1 codo y medio. Y la revestirás de oro puro, por dentro y por fuera. La revestirás y harás una moldura de oro alrededor de ella. Además fundirás para ella 4 argollas de oro, y las pondrás en sus 4 esquinas. 2 argollas a un lado de ella y 2 argollas al otro lado. También harás varas de madera de acacia y las revestirás de oro, y meterás las varas por las argollas a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas permanecerán en las argollas del arca, no serán quitadas de ella, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Harás además un propiciatorio de oro puro. Su longitud será de 2 codos y medio y su anchura de 1 codo y medio. Harás igualmente 2 querubines de oro. Los harás de oro labrado a martillo en los 2 extremos del propiciatorio. Harás un querubín en un extremo y en el otro extremo. Harás el propiciatorio con los querubines en sus 2 extremos de una sola pieza. Y los querubines tendrán extendidas las alas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio con sus alas, uno frente al otro. Los rostros de los querubines estarán envueltos hacia el propiciatorio. Y pondrás el propiciatorio encima del arca,
y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Allí me encontraré contigo, y de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. Hebreos 9, 1 al 10. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y el santuario terrenal, porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en el cual estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Este se llama el lugar santo. Y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto, cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto. Y sobre ella estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio. Pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Así preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto, pero en el segundo solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. Queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permanecía en pie, lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto, puesto que tiene que ver solo con comidas y bebidas, y diversas abluciones y ordenanzas para el cuerpo, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Éxodo 33, 6 al 10. Y a partir del monte Horeb, los hijos de Israel se despojaron de sus atavios, y acostumbraba Moisés tomar la tienda y la levantaba fuera del campamento a buena distancia de él, y la llamó la tienda de reunión. Y sucedía que todo el que buscaba al Señor salía a la tienda de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando Moisés salía de la tienda, todo el pueblo se levantaba y permanecía de pie, cada uno a la entrada de su tienda, y seguía con la vista a Moisés hasta que él entraba en la tienda. Y cuando Moisés entraba en la tienda, la columna de nube descendía y permanecía a la entrada de la tienda. Y el Señor hablaba con Moisés. Cuando todo el pueblo veía la columna de nube situada a la entrada de la tienda de reunión, todos se levantaban y adoraban, cada cual a la entrada de su tienda. Deuteronomio 10, 1 al 5. En aquel tiempo el Señor me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las anteriores, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera. Y yo escribiré sobre las tablas las palabras que estaban sobre las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. Hice pues un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las anteriores, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano, y él escribió sobre las tablas, conforme a la escritura anterior, los 10 mandamientos que el Señor os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y el Señor me las dio. Entonces me volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que yo había hecho, y ahí están, tal como el Señor me ordenó. Números 10. Del 11 al 36. Y sucedió que en el año segundo, en el mes segundo, el día 20 del mes, la nube se levantó de sobre el tabernáculo del testimonio, y los hijos de Israel partieron, según su orden de marcha, del desierto de Sinaí, y la nube se detuvo en el desierto de Parán. Así partieron la primera vez conforme al mandamiento del Señor por medio de Moisés. La bandera del campamento de los hijos de Judá, según sus ejércitos, partió primero, con Naasón, hijo de Aminadab, al frente de su ejército, y Natanael,
hijo de Zuar, al frente del ejército de la tribu de los hijos de Isaacar, y Eliab, hijo de Helón, al frente del ejército de la tribu de los hijos de Zabulón. Entonces el tabernáculo fue desarmado, y los hijos de Gersón y los hijos de Merari, que llevaban el tabernáculo, partieron. Después partió la bandera del campamento de Rubén, según sus ejércitos, con Elisur, hijo de Sedeur, al frente de su ejército, y Sedumiel, hijo de Surizadai, al frente del ejército de la tribu de los hijos de Simeón, y Eliasaf, hijo de Deuel, estaba al frente del ejército de la tribu de los hijos de Gad. Luego se pusieron en marcha las coatitas, llevando los objetos sagrados, y el tabernáculo fue erigido antes de que ellos llegaran. Después partió la bandera del campamento de los hijos de Efraín, según sus ejércitos, con Elisama, hijo de Amiud, al frente de su ejército, y Gamaliel, hijo de Pedasur, al frente del ejército de la tribu de los hijos de Manasés, y Abidán, hijo de Gedeoni, al frente del ejército de la tribu de los hijos de Benjamín. Después partió la bandera del campamento de los hijos de Dan, según sus ejércitos, los cuales formaban la retaguardia de todos los campamentos, con Ahiezer, hijo de Amisadai, al frente de su ejército, y Pagiel, hijo de Ocrán, al frente del ejército de la tribu de los hijos de Aser, y Ahira, hijo de Enán, al frente del ejército de la tribu de los hijos de Neftalí. Este fue el orden de marcha de los hijos de Israel por su ejército cuando partieron. Entonces Moisés dijo a Joab, hijo de Reuel, madianita, suegro de Moisés: nosotros partimos hacia el lugar del cual el Señor dijo: yo os lo daré. Ven con nosotros y te haremos bien, pues el Señor ha prometido el bien a Israel. Pero él le dijo: no iré, sino que me iré a mi tierra y a mi parentela. Después dijo Moisés: te ruego que no nos dejes, puesto que tú sabes dónde debemos acampar en el desierto, y serás como ojos para nosotros, y será que si vienes con nosotros, el bien que el Señor nos haga, nosotros te haremos. Así partieron desde el monte del Señor 3 días de camino, y el arca del pacto del Señor iba delante de ellos por los 3 días, buscándoles un lugar donde descansar. Y la nube del Señor iba sobre ellos de día, desde que partieron del campamento. Y sucedía que cuando el arca se ponía en marcha, Moisés decía: levántate, oh Señor, y sea dispersados tus enemigos, huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando el arca descansaba, él decía: vuelve, oh Señor, a los millares de Israel. Josué 3. Y Josué se levantó muy de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim, y llegaron al Jordán, y acamparon allí antes de cruzar. Y sucedió que al cabo de 3 días los oficiales pasaron por medio del campamento, y dieron órdenes al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto del Señor vuestro Dios, y a los sacerdotes levitas llevándola, partiréis de vuestro lugar y la seguiréis. Sin embargo, dejaréis entre vosotros y ella una distancia de unos 2000 codos. No os acerquéis a ella para saber el camino por donde debéis ir, porque no habéis pasado antes por ese camino. Entonces Josué dijo al pueblo: consagraos, porque mañana el Señor hará maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Y el Señor dijo a Josué: hoy comenzaré a exaltarte a los ojos de todo Israel, para que sepan que tal como estuve con Moisés, estaré contigo. Además, ordenarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando lleguéis a la orilla de las aguas del Jordán, os detendréis en el Jordán. Entonces Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y oíd las palabras del Señor vuestro Dios. Y Josué añadió: en esto conoceréis que el Dios vivo está entre vosotros, y que ciertamente expulsará de delante de vosotros a los cananeos, a los heteos, a los heveos, a los fereceos, a los gergeseos, a los amorreos y a los jebuseos.
He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra va a pasar por el Jordán delante de vosotros. Ahora pues tomad 12 hombres de las tribus de Israel, un hombre de cada tribu, y sucederá que cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que lleven el arca del Señor, el Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán quedarán cortadas y las aguas que fluyen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que cuando el pueblo salió de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes llevando el arca del pacto delante del pueblo, y cuando llevaban el arca, entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron en la orilla del agua, porque el Jordán se desbordaba por todas sus riberas todos los días de la cosecha. Las aguas que venían de arriba se detuvieron y se elevaron en un montón y una gran distancia en Adam, la ciudad que estaba al lado de Zaretán, y las que descendían hacia el mar de Araba, el mar salado, fueron cortadas completamente y el pueblo pasó enfrente a Jericó. Y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor estuvieron en tierra seca en medio del Jordán, mientras que todo Israel cruzaba sobre la tierra seca hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jordán. Primera de Samuel 1:3. Este hombre subía todos los años de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio al Señor de los ejércitos en Silo. Y los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, eran sacerdotes del Señor allí. Primera de Samuel 4. Y llegaba palabra de Samuel a todo Israel, y salió Israel para enfrentarse en batalla con los filisteos, y acampó junto a Ebenezer, mientras que los filisteos habían acampado en Afec. Los filisteos se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a Israel. Estaban en el combate. Israel fue derrotado delante de los filisteos, quienes mataron como a 4,000 hombres en el campo de batalla. Cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor delante de los filisteos? Tomemos con nosotros de Silo el arca del pacto del Señor, para que vaya en medio de nosotros y nos libere del poder de nuestros enemigos. Y el pueblo envió a Silo, y trajeron allí el arca del pacto del Señor de los ejércitos que estaba sobre los querubines, y los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Y aconteció que cuando el arca del pacto del Señor entró al campamento, todo Israel gritó con voz tan fuerte que la tierra vibró. Al oír los filisteos el ruido de clamor, dijeron: ¿qué significa el ruido de este gran clamor con el campamento de los hebreos? Entonces comprendieron que el arca del Señor había llegado al campamento. Y los filisteos tuvieron temor, pues dijeron: Dios ha venido al campamento, y añadieron: ¡ay de nosotros! Porque nada como esto ha sucedido antes. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a los egipcios en el desierto con toda clase de plagas. Cobrad ánimo y sed hombres, oh filisteos, para que no lleguéis a ser esclavos de los hebreos, como ellos han sido esclavos de vosotros. Sed hombres, pues, y pelead. Y pelearon los filisteos. Israel fue derrotado y cada cual huyó a su tienda. La mortandad fue muy grande, pues Israel cayeron 30,000 soldados de a pie. El arca de Dios fue capturada, y murieron los hijos de Eli, Ofni y Fines. Y un hombre de Benjamín corrió del campamento de batalla, y llegó aquel mismo día a Silo, con sus vestidos rotos y polvo sobre sus cabezas. Cuando llegó, he aquí Elí estaba sentado en su asiento junto al camino, esperando ansiosamente, porque su corazón temblaba por causa del arca de Dios. Así pues el hombre fue a anunciarlo en la ciudad, y toda la ciudad prorrumpió en gritos. Cuando Elí oyó el ruido de los gritos, dijo: ¿qué significa el ruido de este tumulto? Entonces el hombre se acercó apresuradamente y dio la noticia a Elí. Elí tenía 98 años, sus ojos se habían cegado y no podía ver. Y el hombre dijo a Elí: yo soy el que viene del campo de batalla. Hoy escapé del campo de batalla. Y Elí preguntó: ¿cómo fueron las cosas, hijo mío? Respondió el que trajo la noticia y dijo: Israel ha huido delante de los filisteos.
Además, había gran matanza entre el pueblo. También han muerto tus 2 hijos, Ofni y Fines, y el arca de Dios ha sido tomada. Y sucedió que cuando mencionó el arca de Dios, Elí cayó de su asiento hacia atrás, junto a la puerta, se rompió la nuca y murió, pues era entrado en años y pesaba mucho. Había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Fines, estaba encinta y a punto de dar a luz. Y al oír la noticia que el arca de Dios había sido tomada y que su suegro y su marido habían muerto, se arrodilló y dio a luz, porque le sobrevinieron los dolores. Al tiempo que moría, las mujeres que estaban junto a ella le dijeron: no temas, porque has dado a luz un hijo. Pero ella no respondió ni prestó atención, y llamó al niño Icabod, diciendo: se ha ido la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Y dijo: se ha ido la gloria de Israel, porque el arca de Dios ha sido tomada. Primera de Samuel 5. Los filisteos tomaron el arca de Dios y la llevaron de Ebenezer a Asdod. Entonces tomaron los filisteos el arca de Dios y la introdujeron en el templo de Dagón y la pusieron junto a Dagón. A la mañana siguiente, cuando los de Asdod se levantaron temprano, he aquí que Dagón había caído rostro en tierra delante del arca del Señor, y tomaron a Dagón y lo pusieron otra vez en su lugar. Pero al levantarse temprano al día siguiente, he aquí que Dagón había caído rostro en tierra delante del arca del Señor, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral. Solo el tronco le quedaba a Dagón. Por tanto, hasta hoy, ni los sacerdotes de Dagón, ni ninguno de los que entran en el templo de Dagón pisan el umbral de Dagón en Asdod. Y la mano del Señor se hizo pesada sobre los de Asdod, y los desoló, los hirió con tumores, tanto a Asdod como a sus territorios. Cuando los hombres de Asdod vieron lo que les sucedía, dijeron: el arca de Dios de Israel no debe quedar con nosotros, pues su mano es dura sobre nosotros y sobre Dagón, nuestro Dios. Enviaron pues e hicieron venir a ellos todos los príncipes de los filisteos, y dijeron: ¿qué haremos con el arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: que se traslade el arca del Dios de Israel a Gat. Y trasladaron el arca del Dios de Israel, y sucedió que cuando la habían trasladado, la mano del Señor estuvo contra la ciudad, causando gran confusión, e hirió a los hombres de la ciudad, desde el menor hasta el mayor, saliéndoles tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y sucedió que cuando el arca de Dios llegó a Ecrón, los ecronitas clamaron, diciendo: han traído el arca del Dios de Israel hasta nosotros para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Enviaron pues y reunieron a todos los príncipes de los filisteos y dijeron: sacad de aquí el arca del Dios de Israel y que vuelva a su sitio, para que no nos mate a nosotros y a nuestro pueblo. Porque había un pánico mortal por toda la ciudad. La mano de Dios se hizo muy pesada allí, y los hombres que no murieron fueron heridos con tumores, y el clamor de la ciudad subió hasta el cielo. Primera de Samuel 6. El arca del Señor estuvo en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos llamaron a los sacerdotes y a los adivinos diciendo: ¿qué haremos con el arca del Señor? Decidnos cómo la hemos de enviar a su lugar. Y ellos dijeron: si enviáis el arca de Dios a Israel, no la enviéis vacía, sino que ciertamente devolveréis a él una ofrenda por la culpa. Entonces seréis sanados y conoceréis que su mano no se ha apartado de vosotros. Y los filisteos preguntaron: ¿cuál será la ofrenda por la culpa que hemos de devolverle? Y ellos dijeron: 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, conforme al número de los príncipes de los filisteos, porque la misma plaga estuvo sobre todos vosotros y sobre vuestros príncipes. Haréis pues semejanzas de vuestros tumores y semejanzas de vuestros ratones que asolan la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá él aliviará su mano de sobre vosotros, de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. ¿Por qué entonces endurecéis vuestros corazones como endurecieron sus corazones los egipcios y Faraón? Cuando él los trató severamente,
¿No dejaron ir al pueblo y se fueron? Ahora pues tomad y preparad un carro nuevo y 2 vacas con crías sobre las cuales no se haya puesto yugo. Uncid las vacas al carro y llevad sus becerros a casa, lejos de ellas. Y tomad el arca del Señor y colocadla en el carro, y poned en una caja a su lado los objetos de oro que le entregaréis como ofrenda por la culpa. Luego dejadla ir, y que se vaya. Y observad, si sube por el camino de su territorio a Bet-Semes, entonces él nos ha hecho este gran mal. Pero si no, entonces sabremos que no fue su mano la que nos hirió, no sucedió por casualidad. Entonces los hombres hicieron así. Tomaron 2 vacas con crías, las uncieron al carro y encerraron sus becerros en casa. Colocaron el arca del Señor en el carro y la caja con los ratones de oro y las semejanzas de sus tumores. Y las vacas tomaron el camino recto en dirección a Bet-Semes. Iban por el camino, mugiendo mientras iban, y no se desviaron ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos las siguieron hasta el límite de Bet-Semes. El pueblo de Bet-Semes estaba segando el trigo en el valle, y alzaron sus ojos y vieron el arca, y se alegraron al verla. Y el carro llegó al campo de Josué, el Bet-Semita, y se detuvo allí donde había una gran piedra. Y ellos partieron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto al Señor. Los levitas bajaron el arca del Señor y la caja que estaba con ella, en la cual estaban los objetos de oro, y las colocaron sobre la gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes ofrecieron holocaustos e hicieron sacrificios aquel día al Señor. Cuando los 5 príncipes de los filisteos vieron esto, regresaron a Ecrón el mismo día. Entonces los tumores de oro que los filisteos entregaron como ofrenda por la culpa al Señor, uno por Asdod, uno por Gaza, uno por Ascalón, uno por Gat y uno por Ecrón, y los ratones de oro conforme al número de todas las ciudades de los filisteos que pertenecían a los 5 príncipes, tanto de ciudades fortificadas como de aldeas sin murallas. La gran piedra sobre la cual colocaron el arca del Señor es testigo hasta el día de hoy en el campo de Josué el Bet-Semita. El Señor hirió a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca del Señor. De todo el pueblo hirió a 50,060 hombres, y el pueblo lloró porque el Señor había herido al pueblo con gran mortandad. Y los hombres de Bet-Semes dijeron: ¿Quién puede estar delante del Señor, este Dios santo? ¿Y quién subirá al alejarse de nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: Los filisteos han devuelto el arca del Señor. Descended y subidla con vosotros. Primera de Samuel 7 del 1 al 4. Y vinieron los hombres de Kiriat Jearim, tomaron el arca del Señor y la llevaron a la casa de Abinadab en la colina, y consagraron a Eleazar su hijo para que se guardara el arca del Señor. Y sucedió que pasó mucho tiempo, 20 años, desde el día en que el arca quedó en Kiriat Jearim, y toda la casa de Israel añoraba al Señor. Entonces Samuel habló a toda la casa de Israel diciendo: Si os volvéis al Señor con todo vuestro corazón, quitad de entre vosotros los dioses extranjeros y Astarot, y dirigid vuestro corazón al Señor, y servidle solo a él, y él os librará de la mano de los filisteos. Los hijos de Israel quitaron los Baales y a Astarot, y sirvieron solo al Señor. Segunda de Samuel 6, del 1 al 17. Volvió David a reunir a todos los hombres escogidos de Israel, 30,000. Y David se levantó y fue con todo el pueblo que estaba con él a Baala de Judá, para hacer subir desde ahí el arca de Dios, la cual es llamada por el nombre del Señor de los ejércitos, que estaba sobre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, para que la pudiera llevar de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Uza y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo, y lo llevaron con el arca de Dios a la casa de Abinadab, que estaba en la colina, y Ahío iba delante del arca. David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor con toda clase de instrumentos hechos de madera de abeto, y con liras, arpas, panderos, castañuelas y címbalos. Pero cuando llegaron a la casa de Nacón, Uza
extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes casi la volcaron. Y se encendió la ira del Señor contra Uza, y Dios lo hirió allí por su irreverencia, y allí murió, junto al arca de Dios. Entonces David se enojó porque el Señor había estallado en ira contra Uza, y llamó a aquel lugar Perez Uza. Hasta el día de hoy, David tuvo temor del Señor aquel día y dijo: ¿cómo podrá venir a mí el arca del Señor? David no quiso trasladar el arca del Señor con él a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obed-edom, geteo. Por 3 meses permaneció el arca del Señor en la casa de Obed-edom, geteo, y bendijo el Señor a Obed-edom y a toda su casa. Y se dio aviso al rey David, diciéndole: el Señor ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que le pertenece a causa del arca de Dios. Entonces David fue y con alegría hizo subir el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y sucedió que cuando los portadores del arca del Señor habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero cebado. David danzaba con toda su fuerza delante del Señor, y estaba vestido con un efod de lino. David y toda la casa de Israel hacían subir el arca del Señor con aclamación y sonido de trompeta. Sucedió que cuando el arca del Señor entraba en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David saltando y danzando delante del Señor, y lo menospreció en su corazón. Metieron el arca del Señor y la colocaron en su lugar, dentro de la tienda que David había levantado para ella. Y David ofreció holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor. Primera de Reyes 8, del 1 al 13. Entonces Salomón reunió a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las casas paternas de los hijos de Israel ante él en Jerusalén, para hacer subir el arca del pacto del Señor de la ciudad de David, la cual es Sión. Y se reunieron ante el rey Salomón todos los hombres de Israel en fiesta, en el mes de Etanim, que es el mes 7. Cuando llegaron todos los ancianos de Israel, los sacerdotes alzaron el arca, subieron el arca del Señor, la tienda de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en la tienda. Los sacerdotes y los levitas lo subieron, y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que estaba reunida ante él, estaban con él delante del arca, sacrificando tantas ovejas y bueyes que no se podían contar ni numerar. Entonces los sacerdotes trajeron el arca del pacto del Señor al santuario interior de la casa, al lugar santísimo, bajo las alas de los querubines, porque los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca, y los querubines cubrían el arca y sus barras por encima. Pero las barras eran tan largas que los extremos de las barras se podían ver desde el lugar santo, que estaba delante del santuario interior, mas no se podían ver desde afuera, y ahí están hasta hoy. En el arca no había más que las 2 tablas de piedra que Moisés puso allí en Horeb, donde el Señor hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de tierra de Egipto. Y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube llenó la casa del Señor, y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Entonces Salomón dijo: el Señor ha dicho que él moraría en la densa nube. Ciertamente yo he edificado una casa majestuosa, un lugar para tu morada para siempre. Segunda de Crónicas 5, del 1 al 11. Así fue terminada toda la obra que Salomón hizo para la casa del Señor. Y Salomón trajo las cosas consagradas por su padre David, es decir, la plata, el oro y todos los utensilios, y los puso en los tesoros de la casa de Dios. Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus, y a los principales de las casas paternas de los hijos de Israel, para subir el arca del pacto del Señor de la ciudad de David, la cual es Sión. Y se reunieron ante el rey todos los hombres de Israel en la fiesta del mes 7. Cuando llegaron todos los ancianos de Israel,
Los levitas alzaron el arca y llevaron el arca y la tienda de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en la tienda, los sacerdotes levitas los llevaron. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que estaba reunida con él delante del arca, sacrificaban tantas ovejas y bueyes que no se podían contar ni numerar. Los sacerdotes trajeron el arca del pacto del Señor a su lugar, al santuario o interior de la casa, al lugar santísimo bajo las alas de los querubines, porque los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca, y los querubines cubrían el arca y sus barras por encima. Pero las barras eran tan largas que los extremos de las barras del arca se podían ver delante del santuario interior, mas no se podían ver desde afuera. Y allí están hasta hoy. En el arca no había más que las 2 tablas que Moisés puso en Horeb, donde el Señor hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, porque todos los sacerdotes que estaban presentes se habían santificado sin tener en cuenta las clases. Éxodo 25:10. Harán también un arca de madera de acacia, y su longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de 1 codo y medio, y su altura de 1 codo y medio.